Hola chicos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al curso asincrónico de Derecho Romano. Vamos a ver la unidad 1, que es Generalidades del Derecho Romano. Estamos entrando al tema 1, que son las nociones y fuentes del derecho romano. Y en el video de hoy atacaremos el subtema 1, antecedentes históricos como evolución del derecho romano. El derecho romano comenzó siendo consuetudinario. El sistema consuetudinario está basado en costumbres orales transmitidas de generación en generación. Este sistema es flexible, obviamente, pero puede ser inconsistente y difícil de aplicar en una sociedad en expansión, debido a que una sociedad que limite su promulgación de leyes únicamente a la tradición oral, pues se ve expuesta a que estos mensajes pues tiendan a distorsionarse a medida que se va pasando de persona en persona y de generación en generación. Es entonces como nace el primer cuerpo de leyes escritas, el cual fue el código llamado Ley de las 12 Tablas. Vamos a proceder a ilustrar qué es lo que decía cada una de las tablas dentro de este conjunto de leyes. La tabla 1 son los procedimientos legales, cómo llevar a cabo un juicio, incluidas las normas para una citación a juicio. El concepto de citación a juicio ha establecido que un demandante podría convocar a un demandado ante el magistrado. Por ejemplo, si alguien no se presentaba después de ser citado 3 veces, el demandante tenía derecho a llevarlo por la fuerza. La tabla 2 habla sobre los juicios como tal, los procedimientos en el que el tribunal, incluyendo las reglas para la representación legal y la ejecución de la sentencia. Esta tabla se enfoca en los procedimientos dentro del tribunal, como la forma de llevar a cabo la defensa y las reglas para la representación legal. Un aspecto notable es la protección contra sentencias injustas, pues estas reglas permitían las apelaciones desde ya mucho tiempo atrás, que ya existían estos modelos que se siguen aplicando en la actualidad. La tabla 3 trata sobre las deudas y esclavitud. Estas son reglas sobre cómo manejar las deudas y las consecuencias de no pagarlas, incluida la esclavitud por deudas. Esta tabla estipulaba las consecuencias de no pagar deudas. Y esto incluye también el hecho de que el involucrado pueda ser sometido a esclavitud, o incluso partido en dos si varios acreedores estaban involucrados, lo que refleja que este sistema era bastante severo respecto a lo que tenemos hoy en día, ya que hoy no hay esclavitud de manera legal. Vamos ahora a la tabla 4, derecho de familia, normas sobre el matrimonio, la patria, potestad y otras cuestiones familiares. Esta tabla definía las normas sobre el matrimonio y la autoridad paternal, que es lo que se llama patria potestad, permitiendo al padre de familia tener control sobre los miembros de su familia, incluso el derecho de vida o muerte de sus propios hijos. La sociedad romana era una sociedad patriarcal. Vamos ahora a la tabla 5, que decía sobre las sucesiones y tutelas. Que esto habla sobre las disposiciones sobre herencias y tutelas, incluyendo las normas para la sucesión testamentaria e intestada. Este conjunto de normas regulaban las transferencias de propiedades a través de herencias y tutelas, asegurando que los bienes puedan pasar de generación en generación dentro de una familia y que los menores tuvieran guardianes legales, más allá de que no sean sus padres o de que sean personas cercanas a ellos en su familia. La tabla 6, que habla sobre la propiedad y posesión, detalla las regulaciones sobre la propiedad y la transferencia de propiedades, incluyendo la usucapación, por el cual este de la usucapación o la propiedad y posesión es el tema por el cual una persona podía reclamar la propiedad de un bien si lo poseía de manera ininterrumpida durante un tiempo determinado. Entonces, esta tabla permitía la perpetuidad de un bien a través de las generaciones. La tabla 7 habla sobre los delitos y penas, tipos de delitos y las penas asociadas, abordando delitos como el robo y el daño a la propiedad. Enumeraba los tipos de delitos que eran varios, como el robo, daño a la propiedad y las penas correspondientes a este tipo de actos. Un ejemplo es la ley del talión, que permitía una represalia similar a la ofensa recibida, como devolver un golpe por un golpe. Esta es la famosa ley de ojo por ojo y de diente por diente. La tabla 8 habla sobre las leyes públicas, regulaciones sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en la vida pública, que es lo que se puede hacer básicamente puertas para afuera, incluidos los cargos políticos. Y la tabla 9, que es ley sobre el derecho privado, reglas adicionales sobre el derecho y las obligaciones privadas. Básicamente esto es lo contrario de la tabla anterior, esto es puertas para adentro, qué es lo que yo puedo hacer
dentro de mi casa o dentro de mis áreas en las que yo tengo mi espacio personal. La tabla 10 tenemos las normas sacras, que son las leyes relacionadas con las prácticas religiosas y los rituales, asegurando que se respeten las tradiciones sagradas y se mantuvieran el orden religioso en la sociedad. Recuerden que la sociedad romana era una sociedad politeísta, a diferencia de la nuestra, que es monoteísta. Entonces ellos creían en muchos dioses, muchos rituales. Estas leyes regulaban cuándo se podían hacer, cómo, dónde, a lo mejor muchos rituales generaban caos o desorden en las calles. Entonces siempre las leyes contemplaron el derecho a el culto a los dioses. La tabla 11, leyes sobre el derecho a los sepulcros. Prohibían la profanación de tumbas y establecían normas para los entierros y ceremonias funerarias. Esto está hilado con lo que es las tradiciones sacras. Cómo se tiene que llevar un sepulcro de la manera en que se respete la tradición romana y de que se respete el derecho de los familiares de la víctima o del difunto, de que no se puede profanar las tumbas, tal y como ocurre ahora. Realmente no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el ritual del sepulcro, porque ahora es cristiano, pero en esa época era con los dioses romanos, pero de allí se establecía que las tumbas merecen respeto. Y la tabla 12, que básicamente es la tabla o la ley de las leyes, suplemento y modificaciones a las leyes anteriores. Incluye leyes que se modifican o añaden a las disposiciones de las tablas anteriores. Básicamente, la tabla 12 te dice que este conjunto de tablas puede añadirse más leyes, pueden modificarse en función de cómo avance la sociedad y de cómo se requieran más leyes para que ésta funcione. Entonces, el impacto de las 12 tablas que hemos presentado aquí nos indican lo fundamental que son para entender el desarrollo del derecho occidental, porque no solo proporcionan un marco legal accesible para todos los ciudadanos de Roma, sino que también establecieron principios de justicia y equidad que resonarían a lo largo de todos los siglos que han venido. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las etapas del derecho romano como parte de este subtema. Vamos a empezar con lo que es el derecho antiguo, que son las normas costumbristas en 12 tablas de origen rígido. Es lo que ya vimos anteriormente. Este derecho antiguo, que es el que se tuvo desde el inicio del Imperio Romano o de la civilización romana hasta el 130 a.C., se caracteriza por la consolidación y expansión del derecho consuetudinario y las leyes de las 12 tablas, como lo vimos anteriormente, con un enfoque en la formalización y sistematización del derecho. Básicamente son los cimientos. Luego pasamos a lo que es el derecho clásico, que ya tiene una organización jurisprudencial, derecho formalizado como una ciencia. Lo que se llama el derecho clásico abarca desde el 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo. Es la época de oro del derecho romano, que también la saben llamar, donde se desarrolló la mayor parte de la jurisprudencia romana. Los juristas crearon una vasta cantidad de literatura legal y el derecho se volvió más refinado y más sofisticado, se pulieron más detalles. Luego tenemos el derecho proclásico, que abarca desde el 230 hasta el 530 después de Cristo. El poder absoluto del emperador en la vida pública y privada. Básicamente, esta etapa fue marcada por una disminución en la calidad y creatividad jurídica, ya que se le otorgó todo el poder al emperador. Luego tenemos lo que es el derecho justiniano, que abarca desde el 527 hasta el 565 después de Cristo. Esta última etapa del derecho romano se centra en la obra de este emperador, Justiniano, quien buscó consolidar y codificar el vasto corpus del derecho romano en una colección que sigue aún siendo las bases del derecho civil en los sistemas jurídicos modernos. Básicamente, Justiniano se encargó de consolidar mucho mejor las bases que ya tenían todos los procesos anteriores. Lo que logró fue hacer un recopilatorio basado más en lo que la sociedad ameritaba. De hecho, la palabra justicia viene de Justiniano, ya que justicia significa más cercano a Justiniano. Y con esta pequeña presentación hemos terminado lo que es el subtema 1 de la unidad 1 del tema 1. Muchas gracias y continúen con sus estudios.